Yo creo que la peor de las guerras que perdieron los compañeros luchadores, los militantes, los guerrilleros, los maquis en España, fue la democracia, la pseudodemocracia. Esa es la peor de las derrotas, se les olvidó. En vez de honrarles como a héroes, se les olvidó también por interés de clase. Hoy día los archivos demuestran que la famosa no intervención, esa farsa, fue un frente intervencionista para ahogar a la República Española. Es decir, yo creo que se repartieron los papeles, ingleses, franceses, Hitler, Mussolini. Yo creo que Inglaterra, Estados Unidos y Francia le encargaron a Hitler y a Mussolini aplastar la Revolución Española. Es decir, no fue una no intervención, fue una intervención. Le tenían más miedo a la revolución social las clases dominantes, esos gobiernos, a Tercera República. Le tenían más miedo a los anarquistas, a los comunistas, a esa España roja, roja y negra, que a Hitler y a Mussolini. Trataron de apaciguar hasta el último momento a Hitler. Incluso el ministro de Bonnet, el ministro de Asuntos Exteriores, un año antes de que se acabe la guerra, le manda a Burgos, a los insurrectos, ¿no? Les manda un mensaje, lo tenemos el mensaje, que dice: Francia desea un gobierno de orden en España. Tercera República, final del Frente Popular Daladier. Ya, es decir, y esa gente, cuidado, era de centro izquierda, Así que los conceptos se han movido, los archivos se han movido, hay que acabar con, yo digo, con la historia oficial. En el pueblo francés hubo reacciones a la vez de rechazo y de solidaridad. No hay que mitificar. Pero el gobierno, que era el gobierno Daladier, que era un gobierno muy entreguista, muy conservador, lo recibieron bajo el estatuto de las leyes del 38, indeseables. Individuos peligrosos, extranjeros peligrosos, indeseables. Es decir, lo recibieron como criminales, faltándoles respeto, humillándoles, etc. Ya. E incluso el ministro de Interior, en marzo, habló de una posible transferencia a España de toda esa gente, porque así hablaba el periódico de aquí, el Patriote de los Pirineos, que era el diario de aquí. Hablaba de maleantes, de violadores, de delincuentes que iban a contaminar a la gente, que las mujeres eran una prostituta, etcétera, etcétera, porque abortaban, porque fumaban, porque... Increíble. Es decir, lo recibieron como se recibe a los indocumentados hoy, a la gente los magrebíes, los sin papeles, como se recibe hoy a los inmigrantes, ¿no? Pero con esa estigmatización de indeseables. Y a los nuestros los recibieron como perros, casi 450.000, más de 400.000, yo creo que no llegaban a 500.000, pero en condiciones animales. En la playa, aquel invierno fue muy duro, en febrero del 39, con alambradas, mismo, sin nada, sin barracas, se las tuvieron que construir, se bebían el agua del mar y se enfermaban, tenían diarrea, muchos murieron de diarrea, además vigilados por las fuerzas coloniales francesas, para los españoles, para los republicanos, los moros, otros moros en Francia, los país, los senegaleses, las fuerzas coloniales, los gendarmes. Yo no creo que, a veces dicen que el gobierno francés fue sorprendido. No. Fue una política deliberada, de clase. Se les acogió no como los primeros antifascistas, sino como delincuentes, como revolucionarios peligrosos. Y esa era la tónica de la prensa de la época. Claro que en la solidaridad estaban parte de la izquierda, los comunistas, los socialistas, Alcaldía de Unidad de Izquierda, cristianos, hubo una parte del pueblo solidario, ¿no? Cuando entran los alemanes, cuando la debacle, organizada, porque las clases dominantes francesas escogieron la derrota frente a Hitler. Es decir, el aparato de Estado participó a la famosa colaboración, participó, no la sufrió, participó, se adelantó, porque las clases dominantes, el gobierno de Pétain tenía un esquema de fascismo a la francesa.
estaban con un esquema de fascismo francés, a la francesa. ¿Tú ves? Es decir, siempre lo mismo, los intereses de clase. Incluso se sobrepasaron, sobrecumplieron lo que exigían los alemanes. Es decir, por ejemplo, a Virgilio y a otros, ¿quién los detuvo? La policía francesa, la Guardia Civil, los gendarmes franceses. Es decir, la colaboración no fue no fue sufrida, soportada, fue activa, fue cómplice, activa, deliberada, porque el gobierno de Pétain era un gobierno fascista, que quería dar modo de fascismo, de nazismo, un poco como en Italia, ¿no? Ya. Esas eran las clases dominantes. Y los primeritos que toman las armas, que empuñan las armas, en un país que los había recibido como perros, que no conocían el idioma, no conocían la geografía, hay que ver, ¿eh? En qué condiciones resistieron, fueron guerrilleros en Francia, en condiciones muy desfavorables. A finales del 42 en Francia no había casi ningún maquis francés, ninguna guerrilla francesa. Nace esa guerrilla extranjera, comunista, subversiva, revolucionaria, ya, nace la primera, como la primera resistencia en un país que de verdad no tenía ninguna deuda. Y lo hacen en nombre de la lucha antifascista, que tenía un contenido social para ellos, etc. Que es importante esa placa. Esa placa es muy importante, pero es errónea porque los combatientes republicanos en Francia no han combatido, no han muerto para Francia, porque ellos combatían en nombre del antifascismo, no era una resistencia, no era una guerrilla patriotera. Ellos luchaban por una patria de ideal. En Francia no tenían ni iglesia, ni jardín, ni casa, ni cuenta bancaria. Es decir, eso es erróneo. No murieron para defender aquí a Francia, murieron en nombre del antifascismo, porque para ellos, aquí la lucha contra los alemanes, los nazis en Francia, era la continuación de la misma lucha contra el fascismo que empezó en España. Atacan los alemanes, el Estado Mayor, los militares franceses van corriendo. Y los españoles otra vez, con otra retirada, otra vez con otro enfrentamiento. Algunos logran retirarse y miles caen presos. Y estos son los primeros que van a ser deportados en los campos de concentración. Cuidado, campos de concentración, sobre todo campos de exterminio. Está claro que hay dos acontecimientos importantes: el encuentro de Franco con Pétain en Montpellier. ¿De qué han hablado? ¿De qué han hablado? Seguro de los combatientes del exilio republicano, evidente, otras cosas quizás, pero eso me parece haber sido el tema fundamental, a pesar de que hay poca, claro, nadie escuchó y hay pocos documentos. También el viaje del cuñadísimo a Alemania. Es decir, son dos: el encuentro con Hitler del cuñadísimo y el encuentro en Montpellier de Franco y el general Pétain, el mariscal Pétain. Yo creo que en realidad los combatientes, los republicanos españoles en Francia, eran rehenes a la vez de Franco, del gobierno del francés de colaboración del mariscal Pétain y de Hitler y de Mussolini. Francia fue liberada por insurrección popular, por los maquis, franceses y españoles y extranjeros. Los primeros revolucionarios, los primeros guerrilleros en París fueron la MOI, el famoso grupo de la MOI. Judíos antifascistas, alemanes antifascistas, italianos antifascistas, los hermanos Miret, dos dirigentes catalanes extraordinarios, etc. La MOI, que era la organización que creó el PC en los años 20 para organizar a los extranjeros, a los revolucionarios extranjeros. La MOI, el grupo Manouchian, etc. Qué fantástica historia, maravillosa historia. Es decir, los primeros extranjeros en un país, que era un país como lo es hoy, donde el racismo es importante, está arraigado, ¿no? Fueron extranjeros. Eso es todo un símbolo para ayer y para hoy. La no intervención de finales del 44 es más criminal casi que la primera, porque las clases dominantes, los famosos aliados, prefieren dejar a Franco que ir hacia un gobierno de Frente Popular. Está claro, porque a finales del 44, cuando se libera todo el sur de Francia, cuando se libera Francia, si se hubiera hecho así, pues Franco se le bota al mar.
se le bota al mar, te estaba cagado de miedo. Incluso historiadores como Preston confirman que las guerrillas dentro, etcétera, pues Franco esperaba que... Y lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? Porque era un rempart, como se dice, una muralla, una garantía contra la revolución social, que eso era el peor enemigo de los aliados, de Francia, de Inglaterra, de la clase dominante, etcétera. Y dejan a Franco ya como centinela, no lo expresan así, pero como centinela del occidente. Ya. Los ingleses, los franceses. Yo creo que la peor de las guerras que perdieron los compañeros luchadores, los militantes, los guerrilleros, los maquis en España, fue la democracia, la pseudodemocracia. Esa es la peor de las derrotas, se les olvidó. En vez de honrarles como a héroes, se les olvidó también por interés de clase. Porque yo hace algunos años en los coloquios universitarios cuestionaba la transición, decía, pero eso no es transición, eso es esa ley del 77 no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad. Lo que ustedes están presentando como transición es traición. Fíjate que presentaban incluso esa traición como modélica, la exportaron. Yo conozco bastante América Latina, la exportaron a Uruguay, a Argentina, a Chile, las famosas leyes. Todos esos gobiernos las han suspendido, la ley de buen final, de obediencia debida, etcétera, porque consideran que eran leyes de impunidad. Y en Chile, en Argentina, centenares de torturadores, de esbirros, de oficiales, el jefe de la DINA, están en la cárcel, se les hace juicio. En España, Martín Villa, ministro del Interior, está. Ningún torturador, ningún esbirro, está encarcelado. 136.000 como mínimo, algunos miles, no más, en Argentina y en Chile. 3.000 en Chile, desaparecidos, 3.000. 136.000 como mínimo en España. Yacen todavía como perros en fosas comunes. Y toda la legislación internacional obliga al Estado español a abrir las fosas, exhumar e identificar los cuerpos. Es decir, España se está portando, con los gobiernos del PSOE y del PP, se han portado como delincuentes internacionales. No han respetado las leyes, el derecho internacional sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Amnistía Internacional dice que España es un atipismo escandaloso, algo así. Es una vergüenza. Es decir, España no ha tenido y no tiene una política de memoria. Es decir, la famosa ley de memoria que se les impuso al último momento en 2007 está muerta. Ni siquiera la están aplicando. Le han cortado todas las ayudas a la Asociación de Recuperación de la Memoria. Y la guerra civil, que prefiero hablar de guerra de España, porque no era una guerra civil, era una guerra de clase, antifascista, guerra internacional contra el fascismo. La guerra de España no se habrá acabado en cuanto no se resuelvan esos problemas. Fíjate, se habla de más de 30.000 niños robados. ¿Tú sabes cuántos hay en Argentina? Unos 800. Y el Estado ha creado un banco de datos genéticos, el Estado se han recuperado, se han encontrado ya decenas, el Estado está en esa política de buscar a esos niños robados. En España andan por las calles muertos vivos muertos. Centenares de niños que no saben, y de familias que están buscando, que no se les ayuda, y de niños que ahora son hombres con 40, 50 años, que han sido robados con una participación del Estado, es decir, era un plan estatal. E incluso lo teorizaba el famoso psiquiatra no loco, sino fascista, Vallejo Nájera. Purificar, limpiar, purificar, eso era la estrategia. Acabar con el peligro de revolución, de república social para siempre. Acabar con los proletarios, acabar con los revolucionarios para siempre, que no puede haber marcha atrás. Por eso aplicaron esa política de exterminio, holocausto, dice Paul Preston, y esa política de robar a los niños y reeducarlos en el espíritu de la cruzada, de los vencedores, renegando a sus padres. Es criminal, eso también no prescribe. Yo creo que mientras no se resuelva eso, la democracia en España será una democracia bien mediocre y bien triste.